Hemos tomado este mes para repasar, entender, poner unas bases de nuevo acerca de cómo debemos prepararnos y qué es lo que debemos tener claro para cuando llegue ahorita en abril el tiempo de la Pascua, de Semana Santa. Y pues la intención con eso es que realmente semana tras semana tú puedas darte cuenta de que con base en lo que vamos a ver hoy, el mensaje de la palabra de Dios tiende supremamente fácil y más hoy en día a ser distorsionado, a realmente perder el enfoque que debe tener y a que realmente si nosotros no tenemos cuidado, en este aparatico que se llama celular, nos llegan mensajes, así sea solamente por el WhatsApp, o vemos que las personas colocan mensajes en sus estados y parecen unos mensajes cristianos, parecen mensajes que uno dice, ve, yo no pensé que esta persona creía en Dios o ahora era creyente. Y ese es el peligro. El peligro es que mucho de lo que nos está llegando hoy en día es una religiosidad que es el disfraz del humanismo, ¿sí? Y no sé si, ojalá eso no te confunda, pero el peligro es que lo que nos fluye a nosotros es querer ponerle la religión a este humanismo que nosotros tenemos. Entonces, nos llegan muchos mensajes y lo que quiero comenzar hoy mostrando de esos mensajes, que si no tenemos cuidado nos terminamos creyendo el cuento y comiendo el cuento de esos mensajes. Ahora, muchos de nosotros que estamos acá crecimos escuchando, y yo creo que, bueno, no sé si hoy en día todavía se escucha, pero por ejemplo el primer mensaje que muchas personas siempre han dicho es este, ¿no? El de ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, ¿no? Es que Dios dice en la Biblia, no, Dios no dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es algo humanista, se disfraza de religiosidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ahora, a ese mensaje le sigue algo así como el de que todas las religiones llevan a Dios. Eso es otra mentira. Eso, por poner una palabra decente, lo único que muestra es la ignorancia de la persona que está declarando eso. Porque no todas las religiones van a llevar ni llevan a Dios. Aun cuando la religión tradicional en la que muchos de ustedes han crecido pareciera que nos lleva a Dios, realmente puede tener este mensaje, un mensaje de humanista disfrazado de religión. Y míralo de esta forma, por ejemplo el siguiente mensaje, Dios es el mismo para todos. Piénsalo por un momento. Entonces, si yo te estoy diciendo que ese mensaje no es bíblico, lo que tú te deberías preguntar es, a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué decir que Dios es el mismo para todos no es bíblico? Eso no es bíblico. Entonces, y estas cosas, ya vamos a ver otros mensajes, nos llegan todos los días, pareciera que son bonitos, que son agradables, etcétera. Y pues obviamente nos falta el último y es que el cielo está lleno de gente buena. Y va a estar lleno de gente buena, porque tú le preguntas a toda la gente para dónde va, pues va al cielo. ¿Por qué? Porque soy buena gente. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ahora, esos son mensajes que nos llegan y que obviamente de una forma muy directa meten a Dios. Pero por ejemplo, piensa en estos mensajes que llegan. Cree en ti y todo será posible. Y uno dice, sí, yo necesito creer más en mí, yo creo que es que me falta seguridad. Pero eso es totalmente humanista. O este, mira, enfócate en ti. Y mira en esto, enfócate en tu paz mental y en tus metas. Y eso suena genial. Y si a ese enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental, tú le pones ahí un versículo, no, lo completaste. Pero eso no es bíblico.
No es bíblico el de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Ustedes sabían que las pesadillas también son sueños? Ahora, todo es posible en la medida en que tú creas que todo es posible. Tremendo mensaje, ¿no? Lucha por lo que te mereces. Lucha por lo que te mereces. Es que tú te lo mereces. Tú te mereces que el universo esté alineado contigo porque tú te lo mereces. Y bueno, aquí me puedo quedar todo el día, ¿no? Son mensajes, es lo que hay. La confianza, mira esto. La confianza en ti mismo es el secreto del éxito. No del éxito de la 80, sino del éxito tuyo para salir adelante. Ahora, ¿qué es lo único que muestran todas estas frases? Yo te voy a decir. Porque tal vez tú dices, pero es que yo no sé, yo siento que Álvaro, o sea, nada le gusta, entonces nada le cuadra. Entonces, no, es que no soy yo. Es que el problema es que todas esas frases y muchas más suenan muy lindas, se ven muy bonitas, parece que te quieren animar, pero lo único que ese tipo de frases logra apelar en nosotros, que es algo que nos gusta mucho, es al mismo mensaje que Satanás, y ahí ya como que quedamos como así, es el mismo mensaje que Satanás le animó a Adán y Eva a creer. ¿Saben cuál fue ese mensaje? Es este. El mensaje es, ¿quieres ser como Dios? Ese es el mensaje detrás de todas esas frases humanistas disfrazadas de religión. Ese es el mensaje. El mensaje es que tú puedes ser como Dios, que tú puedes llegar a ser Dios. Y tú lo ves pegado hoy en día en los postes, en muchos lugares, conocimiento de sí mismo. Si tú te conoces a ti mismo, tú vas a poder conocer a Dios. Resumamos muy sencillo lo único que Dios quiere que conozcamos de Él, de nosotros mismos, que somos pecadores. Eso es lo más importante. Pero el peligro es que tú y yo empezamos a creer en nosotros mismos, y en ti, y en que tú lo puedes, y en que tú te lo mereces, y en que tú lo puedes soñar, y en que tú lo puedes alcanzar, y tú. Y Dios, bueno, Dios el domingo, pero entre semana tú, porque se trata de tu vida, de tus planes, de tus sueños, de tus cosas, se trata todo el tiempo de ti. Y es interesante, pero si tú estás acá y tú te llamas hijo de Dios, para cambiar al mundo, nosotros no podemos ser igual al mundo. Y nosotros no podemos poner en nuestro estado, en nuestras redes, en nuestras cosas, las mismas frases que las demás personas ponen, que simplemente no conocen a Dios. Tú tienes que filtrar eso. Entonces quiero que por favor busques Génesis capítulo 3. Este es un pasaje que obviamente yo creo que muchas veces al año tenemos que ir a él, porque si tú, yo lo he dicho varias veces, ¿cierto? Si tú quieres saber por qué este mundo es como es, si tú quieres entender por qué las cosas son como son, si tú quieres culpar a alguien, si tú quieres entender por qué este mundo no parece mejor, siempre ve a Génesis capítulo 3. Esa es la raíz de todo lo que nos pasa acá. Ahí está la raíz de todo. Entonces, ahí lo tienes, es supremamente fácil de conseguir. Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí empieza todo, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hemos estado mencionando varias veces durante este mes y en otras ocasiones que básicamente estas tres áreas en las que Eva fue tentada o de la forma en que vio la tentación es la misma forma en que a nosotros, por ser seres humanos, somos tentados. Es importante aclarar, la tentación no es mala. Ya lo voy a aclarar por qué. El problema es qué haces tú con la tentación. ¿Okay? Eso es lo que marca la diferencia. Pero si tú te das cuenta, acá nos dice que Eva vio que ese fruto de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran era bueno para comer. Entonces dijimos que en Primera de Juan nos dice que son los deseos de nuestros ojos, ¿cierto? Y es todo lo que nuestros ojos quieren ver es lo que queremos tener. Luego nos dice que, era agradable a los ojos, luego era bueno para comer, entonces dijimos que son los deseos de la carne y es todo lo que nuestro cuerpo pide que le demos satisfacción a nuestro cuerpo. ¿Ves? Y eso puede ir desde cosas que parecen muy inocentes y tranquilas hasta obviamente extremos. Y por último, nos dice que ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y es lo que nos dice en 1 de Juan 2, que es la vanagloria de la vida. O sea, que es cuando nosotros pensamos que la vida aquí y ahora se trata de tus logros y de lo que tú puedas tener. Entonces, esta tentación, lo que logró Satanás ahí, es que, si tú te das cuenta en el versículo 1, de una vez coloca la duda, ¿cierto? Esa palabra, con que, significa dudar. Básicamente es, ¿con que Dios dijo? Y Satanás se presentó ante ellos como si él hubiera estado ahí cuando Dios le dijo a Adán y Eva la orden que no podían comer de ese árbol. Ahora, piénsalo con respecto a nosotros. Tú y yo pensamos que Satanás, si no tenemos cuidado, es de una forma en que las caricaturas nos quieren hacer creer. Entonces tiene cachos, tiene cola, es rojo, es así, es así. Eso no es verdad. Eso es lo que tú quieres creer. Si tú quieres saber qué dice la palabra de Dios, en Corintios, el apóstol Pablo nos dice, Satanás se, ¿qué? Disfraza como ángel de luz. ¿Sí te das cuenta eso lo contrario que es a lo que tú crees? O sea, él se va a tratar de parecer y hacer lo más parecido a las cosas de Dios. Es lo que él va a buscar hacer. Porque lo que él quiere lograr es que las personas no conozcan a Dios y que los que ya conocemos a Dios nos dejemos desviar del camino. Entonces se va a disfrazar como cosas agradables. Nos va a presentar mensajes que son, pero que uno diga, pero pues yo no sé cuál es el problema, a mí me parece que es bonito, el mensaje está muy lindo. Yo lo voy a poner ahí porque a mí me parece que está muy lindo el mensaje. Se disfraza como ángel de luz. Y siempre lo que él va a hacer, acuérdate de esto, Génesis 3:1, ¿qué está poniendo en duda Satanás? Con que Dios ha dicho. Desde el comienzo y hasta el día de hoy, siempre, esa va a ser la estrategia de él. Él va a hacer que las personas que no creen en Dios pongan en duda la palabra de Dios y que aún tú que dices ser hijo de Dios, digas, pero ¿será que sí? ¿Será que es que ese libro no le han metido la mano? ¿Será que es que esa sí es la palabra de Dios? ¿O será? Yo no estoy en desacuerdo en que uno cuestione. A mí me parece que eso es muy bueno. A mí me parece que está muy bien que tú cuestiones, que tú te hagas preguntas, que tú dudes, pero
que todo eso te lleve a creerle más a Dios. No a creer que tú tienes la razón. Y a creer que, sí ve, es que en Discovery Channel lo dijeron y en History Channel lo dijeron. Se disfraza como ángel de luz, no lo olvides. Tú dices, pero es que ahorita en Semana Santa van a presentar una serie buenísima. ¿Desde qué punto de vista? Desde un punto de vista humano, sin Dios, y quieren hablar de Dios. Se disfraza como ángel de luz. Es que lo dijeron ahí en National Geographic. Ok, se disfraza como ángel de luz. Si eso no te sirve, nos sentamos y charlamos. Pero él, ¿qué hace? Satanás mismo, cuando le presenta a Jesús la tentación, hizo esto mismo. Y Satanás, si tú lo lees en el libro de Mateo, lo que nos dice es que cuando se presenta ante Jesús, tú lo lees ahí, dice, habiendo pasado 40 días orando y ayunando en el desierto, Jesús, después de 40 días de ayuno, viene Satanás. Y lo que nos dice es que el mismo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar, a ser tentado. Eso no lo esperamos, porque dicen, no, yo no creo. Pero lo que está aquí en juego es lo que hace el enemigo, y lo que hace el enemigo frente a Jesús es que le dice, en la palabra, o básicamente, dice que tal cosa. Y apeló a lo mismo a Jesús, apeló a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y tú lo lees ahí, le dice, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, si tú eres Dios, te voy a dar todos estos reinos si me adoras. Es más, si tú eres Dios, déjate caer desde bien arriba del templo y verás que los ángeles te van a recoger, porque en la Biblia dice que sus ángeles te cuidan. Él conoce la palabra de Dios, Él la va a citar, Él la va a usar para engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que tú ves que hacen las personas afuera sin Dios, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Es más bendecido dar que recibir. O sea, una cantidad de cosas que si no tenemos cuidado, uno se siente mal porque, pero pues no sé cómo qué creer o qué hacer. Pero finalmente lo que nosotros vemos acá del enemigo es lo que él logra al plantarle a Adán y Eva con respecto a Dios. Y lo que les dice básicamente es, Dios es un mentiroso y Dios tiene miedo. Porque le está diciendo, ¿sabes qué? Dios no quiere que ustedes sean como Él y que ustedes conozcan el bien y el mal. Cuando uno no quiere que algo pase es porque uno tiene ¿qué? Miedo, ¿sí o no? Y cuando yo no digo todas las cosas a alguien es porque yo soy un mentiroso. Eso es lo que hace el enemigo. Aún a nosotros mismos, con la palabra de Dios, si no tenemos cuidado, uno termina diciendo, pero yo no sé, ¿será que de pronto yo necesito cambiar de dieta espiritual y ya no escuchar tanto eso que enseñan los domingos, sino otra cosa? Porque es que Álvaro, siempre como que el mismo punto y el mismo punto y el mismo punto. Yo creo que yo debería escuchar más bien que Dios me quiere a mí próspero, bendecido, aleluya, hermano, o sea, bien, como hijo del rey, con toda... Yo creo que ese es el mensaje que me gusta escuchar, pero no que Álvaro cada 8 días se pare allá a decirnos que es que nosotros somos unos pecadores y que, mejor dicho, ese mensaje como que no me gusta mucho. Ese es el peligro. Eso es lo que quiere el enemigo, es presentarse como alguien de luz, disfrazado como alguien de luz, para que nosotros mismos digamos, pero ¿será que eso realmente es lo que quiere decir la palabra de Dios? Y ahí lo que logra Satanás cuando hace eso con Adán y Eva es apelar a algo que está dentro nuestro, pero que en ese momento no estaba en Adán y Eva, sino que vino, pero que sí nos pasa a nosotros. No fue el pecado de Adán y Eva. Yo ya voy a explicar cuál fue el pecado de Adán y Eva, y lo hemos dicho mucho acá. Pero a lo que logra Satanás con esto, con hacernos creer que él
aparenta saber la verdad, con hacernos creer que Él aparenta tener autoridad y con hacernos creer que Dios es un mentiroso, que la palabra de Dios tiene errores, que la palabra de Dios se contradice, que a eso le han metido mano, que aún ese señor que se para allá todos los domingos, quién sabe si les está diciendo la verdad. Cuando Él logra eso, Él logra poner en nosotros el orgullo. Y cuando el orgullo está en nosotros, y todos nosotros sí lo tenemos, el orgullo nos va a convencer por lo menos de tres cosas. Primero, de que Dios está equivocado. Y tú dices, no, pues tampoco, o sea, yo no creo que Dios se equivoque, ¿no? Y entonces cuando tú dices, es que no me parece, es que como que no estoy de acuerdo, yo no lo pienso así, pero lo dice acá. Sí, pero pues no, yo no lo creo así. Entonces, ¿quién está equivocado, Dios o tú? Pero el orgullo en nosotros es lo que hace. Nos lleva a pensar que, no, es que como que, yo creo que es que ese libro es muy viejo y no está actualizado. No, el que no está actualizado eres tú. El que está desactualizado con Dios eres tú. Pero el orgullo en nosotros nos va a hacer creer, uno, que Dios está equivocado. Y como Dios está equivocado, entonces mi punto de vista es mejor. Porque es que Dios no entiende cómo es ir allá a trabajar todos los días. Dios no entiende cómo es vivir con mi esposa o con mi esposo. Dios no entiende cómo es tener, Dios no entiende. ¿Ves? O sea que Dios está equivocado. Porque Dios no entiende. Es que como que Dios se ensañó conmigo. No creo. Eso se llama orgullo. Y lo que tú le estás diciendo a Dios es que se está equivocando. Y la cuestión de eso es que el orgullo en nosotros va a ser lo que nos dijo Salomón en Eclesiastés. Va a hacer que nuestra mirada solamente esté mirando hacia abajo. Y cuando nosotros miramos hacia abajo, nuestro orgullo nos hace ver con desdén a ciertas personas, a ciertas actitudes, a ciertos lugares, ¿cierto? Porque uno se cree mejor, o porque uno cree que uno ya ha alcanzado cierto nivel, o cierto estatus, o cierto, no sé, revelación, o iluminación, no sé. Pero cuando uno solamente está mirando a los demás por encima, a ti se te olvida que tú tienes que mirar por encima tuyo, y por encima tuyo está Dios. El orgullo en nosotros siempre nos va a hacer mirar a otros hacia abajo, pero no se te olvide que tú tienes que mirar es para arriba, porque Dios te está mirando a ti. ¿Qué hace el orgullo en nosotros? El orgullo en nosotros nos pone a pensar primero en nuestras necesidades. Piénsalo, suéñalo, alcánzalo, decláralo, etcétera, etcétera, etcétera. Es primero yo, segundo yo, tercero yo. O sea, yo lo tengo que tener, yo lo quiero tener. Se trata de mí, se trata de mi esfuerzo, se trata de mi vida, se trata de mis problemas. Y eso es lo que hace el orgullo. Porque como Dios se está equivocando conmigo, entonces soy yo el que lo tiene que alcanzar. ¿Sí ves los mensajes? Es que el éxito está dentro de ti. Tú alcánzalo, proyéctalo. O sea, tú no necesitas de Dios. Dios está equivocado. Dios no entiende cuáles son tus necesidades. ¿Tú sabes qué dice la palabra de Dios en cuanto a la palabra necesidad? Hablando físicamente de nuestras necesidades. ¿Te acuerdas? Mira cómo lo pone Dios. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y esto, Dios, que lo conoce y que lo sabe que lo necesitas, te lo da por añadidura. Pero tú crees, no, yo creo que es que Dios está equivocado. Dios como que se olvida que uno existe y como que me tiene. No. El equivocado no es Dios. Somos nosotros cuando nos permitimos que nuestra mirada se aleje de Dios. Entonces, ¿qué hace el orgullo? El orgullo genera en nosotros una falsa confianza. Piénsalo. Es que a mí me parece que así está bien. A mí me parece que debe ser de esa forma. A mí me parece. Yo pienso, yo creo. ¿Y qué dice Dios?
no, es que como Dios está equivocado. Yo creo que es así. Yo creo que debe ser de esta forma. Yo creo, yo pienso. Eso hace el orgullo en nosotros. El orgullo nos da una falsa seguridad. Y es que tú creas lo que tú crees que está bien. Porque se trata de ti. Y es lo que nos dicen Proverbios. Piénsalo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Porque yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que así es. Todos lo han hecho así. Y así es. Y nos dice, cuando tú crees que el camino es derecho, dice, ¿qué? Su final es camino de muerte. O sea, si tú no le pides a Dios sabiduría, entonces tú todo el tiempo vas a creer, yo creo que está bien. Pero oraste, sí, pero yo creo que está bien que yo lo haga así. Pero has tenido tiempos con Dios, sí, pero yo pienso que así es. Pero has pedido a otras personas, sí, pero es que esto es algo, Álvaro, por favor entienda. O sea, ya cuando a uno le dicen, Álvaro, por favor entienda, o sea, uno es un bruto, ¿no? Por favor entienda, esto es mi trabajo, esto es mi vida, es que son mis decisiones, esto es lo que yo creo que yo debo hacer, porque a mí me parece y yo, ok, perdón por traer a Dios y recordarte qué es lo que debes tener en cuenta a Dios. Pero el orgullo va a hacer que tú te comas el cuento de que todo está bien. Y de que no ha pasado nada, y que tranquilo, que vamos para adelante. Y el problema de eso es que la desobediencia nuestra, ¿en qué está basada? En el orgullo. Si tú sabes, y tú has leído acá, algo de la palabra de Dios, o como dijo anoche alguien en el grupo pequeño, yo no he leído mucho ni sé mucho. Yo le dije, pero ha sido los domingos, ¿cierto? Sí, bueno, entonces ya con eso vamos a darnos que has escuchado algo de la palabra de Dios. Si tú has escuchado lo que dice la palabra de Dios y tú sabes lo que debes hacer, el orgullo en ti es lo que te lleva a ser desobediente. Es el orgullo en ti, ¿por qué? Porque Dios está equivocado. O sea, tú le estás diciendo a Dios que la palabra de Él se equivoca. Entonces, ¿cuál es como lo que Dios quiere que nosotros pensemos o veamos las cosas? Es esto que me parece que es importante. Es esta frase. Y es una frase de un teólogo que me encanta. Él dice, humildad no es pensar menos de nosotros mismos. Aclaremos eso. Entonces, hay personas que tal vez escuchan este mensaje y van a decir, yo creo que ese señor los quiere a todos ustedes brutos, que no piensen, cerrados como él, y que ustedes crean que ustedes no valen nada, que ustedes no tienen ningún valor, que ustedes no tienen nada en ustedes. ¿Sí? Yo espero que una persona sin Dios crea que nosotros acá nos estamos lavando el cerebro. O sea, que el cerebro aquí es que no somos nadie, no somos nada, no valemos. O sea, ustedes son unos perdedores. Eso es lo que la gente sin Dios yo espero que vea. Pero humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino que la humildad que vemos reflejada en la palabra de Dios es pensar menos en nosotros mismos. ¿Ves la diferencia? Hay un océano de diferencia. En cuando tú te consideras que yo no sirvo, yo no soy bueno, yo no puedo, eso ya es un problema tuyo. Está acá, es mental. Y si tú eres hijo de Dios, pues eso choca porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, dime tú si eso es, ¿qué estamos haciendo acá? Pero humildad cuando Dios nos muestra en su palabra, es cuando no estoy apelando a mi orgullo, y a que yo creo, yo pienso, a mí me parece. Es que es pensar menos en mí mismo. Es pensar menos en que a mí me parece. Mira mensajes del mundo. Es que tienes que pensar primero en ti. ¿Eso es un pensamiento humilde frente a la palabra de Dios? No. Pero es como el mundo te lo plantea y es como el mundo te lo hace ver y te hace creer que está bien. Ahora, pasa esta frase por la vida de Jesús. Lo que tú lees en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Solo ahí.
¿Tú ves a Jesús pensando menos de él o pensando menos en él mismo? Eso se refleja. Terminó muerto en una cruz. Dime si eso no es pensar menos en uno mismo. Y por eso nos dice, toma tu cruz cada día. Entonces, ahí es donde se nota el orgullo. Y aquí específicamente en Génesis 3, con Adán y Eva, si tú te das cuenta, lo que hicieron Adán y Eva fue dejarse llevar, obviamente por la tentación, por sus deseos, por ellos mismos. Y el pecado de Adán y Eva no fue el orgullo. Lo hemos dicho hartas veces y lo vamos a seguir diciendo porque eso, créanme que hay que seguirlo diciendo. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva es que no le creyeron a Dios. ¿Qué no creyeron Adán y Eva? La palabra de Dios. Dios dijo, si ustedes comen, mueren. Y aquí viene Satanás, que le encanta disfrazarse como ángel de luz y dice, no, frescos, ustedes no van a morir. ¿A quién le creyeron? ¿A quién no le creyeron? Es lo mismo para ti y para mí con el pecado. Cuando tú sabes qué es pecado en tu vida y tú lo haces pensando que nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, no es tan grave, no es tan malo, se trata de mí, se trata de mis sueños, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Etcétera, etcétera, basura, 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 basura. Entonces, tú no le crees a Dios, tú no le crees a la palabra de Dios. Y eso va a ser con lo que tú te vas a estrellar todo el tiempo. Tú y yo nos vamos a estrellar con eso. Porque es la obediencia nuestra, no va a ser por los milagros. La obediencia nuestra es porque realmente yo leo la palabra de Dios y con lo poquito o mucho que yo sé, yo le digo a Dios, ok Dios, me cuesta creerlo, me cuesta obedecer, me cuesta creer que las cosas van a ser de esa forma, pero si eso es la prueba de mi fe para ser obediente a ti, yo lo voy a hacer. Ahí es donde está la diferencia, en que tú seas lo suficientemente sincero con Dios para decirle, yo no sé cómo es que lo vas a hacer, pero si tú lo dices está bien, yo lo creo, pero que te quede claro que me cuesta. Y eso no tiene nada de malo, porque es que Dios sabe que esa es nuestra naturaleza. Pero esa es la base del pecado. No creerle a Dios, no creer su palabra. Ahí en Génesis capítulo 3, si tú lees el relato de lo que pasó. Y tú lees básicamente que, tú lo puedes leer en tu casa, me encantaría que lo leas todo el capítulo 3, pero básicamente empieza a raíz del pecado de Adán y Eva, de no creerle a Dios. En el momento en que ellos comen, nos dice, sus ojos fueron abiertos, y es que ahí es cuando se dieron cuenta de que en ellos hubo un cambio, y en su comunión con Dios hubo un cambio más grande todavía. ¿Tú te das cuenta de lo que dice ahí? Lo que dice ahí es que lo primero que Adán y Eva trataron de hacer fue esconderse. Esconderse. Y ese es el instinto nuestro. Es mejor huir, es mejor esconderse, es mejor hacer de cuenta que no pasó nada. Y hay personas que se han acostumbrado toda una vida a pensar, pero no fue tan grave. No fue grave. No, pero es que ustedes son muy exagerados. Es que en esa iglesia, a ustedes allá les lavan mucho el cerebro. Eso no fue tan grave. Ah, ok. No fue muy grave que tú fueras adúltero. No, todo el mundo lo hace. Ok. Ahí comienza todo. Cuando tú minimizas el pecado y tú empiezas a creerte las mentiras. No, pero no fue tan grave. Pues una mentirita. ¿Quién no dice mentiras, Álvaro? Por favor. Pero es lo que hacen Adán y Eva. Adán y Eva se esconden
Y cuando Dios busca a Adán y le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ya la comunicación se había roto. Y pues ustedes de mujeres, si tienen esposo, saben cómo es la comunicación, ¿cierto? O sea, parece que desde el comienzo está rota. O sea, mira aquí a Dios con Adán. Entonces Dios le dice, ¿qué hiciste? Y él dice, es que tuve miedo. Yo no te estoy preguntando qué pasó, te estoy diciendo cuál fue tu reacción, sino ¿qué hiciste? Y cuando por fin como que Adán entiende lo que Dios le está preguntando, pues hizo lo que todos nosotros hacemos cuando no queremos aceptar la responsabilidad nuestra. ¿Saben qué es? Culpar a otro. Mientras haya un problema y tú puedes sonreír, es porque hay alguien a quien echarle la culpa. O sea, es así de sencillo. O sea, si hay un problema y tú, no, fresco, eso tiene solución, es porque tú tienes a quien echarle la culpa. Y aquí, lo primero que hace Adán, por no creerle a Dios, es que culpa no a Eva. Él le dice a Dios, Dios, la mujer que tú me diste. O sea, yo estaba tranquilo acá, yo estaba juicioso poniéndole nombre a todos los animales, yo estaba en el trabajo, yo estaba bien, tú la trajiste, tú la pusiste, fue tu culpa. Ese es el problema. El problema es que siempre será más fácil culpar a otros, incluyendo a Dios. Y hay personas que creen, mira, es que yo creo que Dios está como mal conmigo, como que se ensañó conmigo, como que me tiene bronca. Por favor, ese no es Dios. Tú no conoces a Dios para que tú digas eso. Pero nos encanta culpar a otros y eso es el síntoma de no creerle a Dios. Y eso se llama pecado en nosotros. Y hay personas, tú lo sientes, pero mira eso, pues sí, pero es que si él no hubiera dicho esto, pero es que si él no hubiera hecho esto, pero sí, o sea, siempre es la culpa la de otro. Y Adán y Eva están acá delante de Dios y lo que hacen es que van, se dan cuenta que están desnudos, toman unas hojas y se tapan. Nos dice ahí que unos delantales. Ese es el pensamiento más superficial para arreglar un problema. Y eso pasa desde que tú estás en la casa, y eso pasa cuando tú estás en una relación sentimental, y eso pasa cuando ya tú te casas, y eso todo el tiempo. Porque es, ay, no está pasando nada. ¿Qué tienes? Nada. Bueno, no ha pasado nada, pues nada es nada. Pero si nada es todo y todo es nada, entonces nos ponemos filosóficos en el hecho de si está pasando o no está pasando. O sea, tienes que entender, cuando tú tratas de cubrir las cosas y pensar que todo es tan superficial y que tú mismo lo puedes tapar, pues tú estás en una actitud defensiva donde es mejor simplemente decir, no está pasando nada. Pero eso fue lo que hicieron Adán y Eva, es, pues listo, o sea, nos cubrimos, nos tapamos y ya. No ha pasado nada. Pero eso es lo que nos pasa. Es nosotros, por no creerle a Dios, nos autoengañamos. Y ese es el peligro más grande para todos nosotros. No hay ninguno de nosotros aquí que no pase por esto. Porque nos encanta creernos nuestras propias mentiras. Porque, vuelve a lo mismo, yo creo que, yo pienso que, a mí me parece, a un amigo mío, a un amigo de un amigo que hizo, le fue igual. Y entonces tú por eso crees que a ti te va a ir igual. Te estás engañando. Ay, pastores, que ustedes son como muy mala leche. Ustedes todo el tiempo a uno le desean lo malo y solo ven lo malo. Esas son las cosas que Liv y yo tenemos que aguantar, ¿no? O sea, que sienten y nos digan ahí que nosotros solo vemos lo malo de las cosas. Pero es porque tú te autoengañas. Tú te quieres creer mentiras que te hagan feliz a ti. Y pues si te hacen feliz a ti, pues ya todo está bien. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que esto tú lo ves en una relación de pareja. Porque tú te autoengañas.
No, eso tranquilo. Lo que pasa es que él está bravo porque no hemos comprado esto. Cuando compremos eso, ya todo se arregla. ¿Seguro? Sí, sí, pastor, tranquilo. Te autoengañas. No, es que ella está así porque no hemos hecho esto, pero cuando ya ella está bien. Ok, te autoengañas. O sea, esto es lo primero que tú tienes que entender. Cuando tú escoges no creerle a Dios, el primero que se come las mentiras eres tú. Y el primero que cree que las cosas van a salir porque pues eres tú. Pero así no va a funcionar. Y Adán y Eva hacen algo interesante y acá, y es que esas hojas que ellos toman y hacen unos delantales, nos dice la palabra de Dios, nos dice que Dios no aceptó que ellos hubiesen cubierto su desnudez, porque ahora habían visto que ahora estaban separados de Dios, simplemente con unas hojas. ¿Sabes por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué Dios no aceptó que ellos se cubrieran a ellos mismos? Porque no creerle a Dios, y es todo esto que hemos visto, es lograr lo que hizo Satanás. ¿Quieren ser como Dios? Y hasta el sol de hoy, esa va a ser nuestra tentación. Tú quieres tener el control, tú quieres saber qué va a pasar, tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no eres Dios. Y para algunos de nosotros, y me puedo poner de primero en esa lista, que por naturaleza nos encanta ser controladores, para mí es tenaz estrellarme con que yo no soy Dios y que yo no puedo controlar todo y que yo no lo sé todo y que Dios es el que tiene el control. Eso me cuesta, eso para mi carnalidad no es fácil de aceptar. Porque es mi forma de decirle a Dios, tranquilo Dios, ¿te das cuenta? Yo lo que le estoy diciendo a Dios es, yo me ayudo para que tú me ayudes. Pero así no funcionan las cosas con Dios. Porque es que cuando yo me ayudo mucho, yo la embarro mucho. Y es Dios diciendo, no Álvaro, así no era. O sea, nos toca volver a empezar de ceros porque es que así no era. No es ayúdate que yo te ayudaré. No. Y aquí están Adán y Eva diciéndole a Dios, pero ¿cuál es el problema? Pues sí, estamos desnudos, pero mira, ya nos cubrimos. Y Dios está diciendo, no jueguen a ser Dios, ustedes no son Dios, ustedes nunca van a ser Dios. Yo soy el que manejo esta situación. ¿Por qué? Porque fue un pasaje que mencionamos el mes pasado y es básicamente, está en el libro de Isaías, 2000 años antes de Jesús, y lo que nos dice es, todas nuestras buenas obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Uy. Y eso no nos gusta. A nosotros nos encanta pensar que, pues como que Dios no lo hizo de esta forma, entonces yo meto la mano. Y tú ves en la Biblia ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de persona que metió la mano porque creyó que a Dios se le había olvidado o que Dios estaba equivocado y hubo consecuencias. ¿Quieres pensar en alguien? Abraham. A un hombre viejo le dices que vas a tener hijos y él dice, como que Dios está equivocado. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Entonces Dios le dice, ese fue el problema, pensaste que es que con Sara nos hemos dado cuenta que no es con Sara, es con la sierva de Sara, como que por ahí es que vamos a tener hijos. Y sí, claro, los tuvieron. Y hasta el sol de hoy, allá están agarrados. Porque a ti te parece, tú crees y tú piensas. Ayúdate que yo te ayudaré. Es el orgullo en ti. Y es cuando tú crees que, no, es que Dios como que se equivoca, o sea, me parece que Dios, no. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan. Dios no tiene plan B. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control. Dios es Dios. Tú no eres Dios. Gracias a Dios. Pero lo que hace Dios es que les dice, yo no puedo aceptar esos delantales que ustedes han hecho, porque esos son sus obras.
Y ese es ustedes presentando sus buenas obras ante mí, diciéndome, tranquilo, todos vamos al cielo. Tranquilo, tú eres el mismo Dios para todos. Tranquilo, el cielo está lleno de buena gente. Y Dios dice, no, yo no puedo aceptar ese mensaje. Porque es que ese mensaje es que tú te creas que eres como yo. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos dice, Dios les da unos trajes de pieles. No nos dice de qué animal. Ahora, por lo que sabemos en la palabra de Dios, eran ovejas. Entonces hay gente que dice, sí, es porque tenían frío. No, esto no es de moda. ¿Okay? Esto es una cuestión espiritual. Adán y Eva estaban ahora muertos espiritualmente, y en el plan que Dios tenía, no era que, ¿ahora qué hacemos? Porque esta gente pecó. Es, ahora que esta gente pecó, ahora entra esta parte dentro del plan. ¿Y el plan cuál es? Que la paga del pecado es la muerte. Mira, tú crees que eso es exagerado. Y hay personas que dicen, no, pero es que nos pasa lo mismo que Satanás. ¿Frescos no van a morir? ¿O no? La paga del pecado, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y nosotros nos encanta creer, pero ¿cuál es una mentirita blanca? La paga del pecado es muerte. Pero fue esto, la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva en ese mismo momento murieron físicamente, no. Pero espiritualmente murieron, quedaron separados de Dios. Y como consecuencia de su pecado, físicamente luego murieron. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que hacer, el mensaje es no creas en ti mismo, créele a Dios. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios es, Dios sacrificó un par de corderos que eran inocentes, que no habían pecado, que no eran los que merecían morir, sino que los que merecían morir eran Adán y Eva. Y ahora, en Adán y Eva nos está dando el mensaje a todos nosotros, y es, como la paga del pecado es la muerte, un inocente debe morir por el pecado. Es decir, como lo dijo Garvin cuando estábamos en la alabanza, si nosotros muriéramos por nuestro mismo pecado, pues simplemente igual, nos vamos para el infierno, separados de Dios. Pero lo que Dios hace es que le dice a Adán y Eva, como la paga del pecado es la muerte, y yo les dije a ustedes que si comían, ¿iban a qué? A morir. Ustedes murieron. Y ahora, un inocente debe morir por el pecado de ustedes. No te creas Dios. No creas en ti mismo. Créele a Dios. Esa es la manera de Dios. Y en Semana Santa tú vas a ver toda la gente, pues mucha gente volcada a pensar que se trata de no comer carne, de ir a una serie de eventos, de no poner música a todo taco, de no tomar, de no... ¿Qué está diciendo eso? Que yo estoy creyendo en mí mismo, que es a mi manera. Ay, no corra, no hable duro, ¿no es que estamos en Semana Santa? Deberías, si tú entiendes de qué se trata la Semana Santa, tú deberías ser la persona más feliz de este mundo. No te estoy diciendo que seas grosero y le pongas a los vecinos música a todo taco, porque no lo van a entender, pero tú debes ser la persona más feliz. Si tú entiendes de qué se trata la Semana Santa. Pero si tú crees que se trata de ti mismo, y de haz tu esfuercito, y de que tú tienes que ganarte a Dios y echarte a Dios al bolsillo, porque tú tienes un plan para que Dios te bendiga, tú no le estás creyendo a Dios. No es de esa forma. Entonces, en un solo acto, Dios dejó claro que estaba estableciendo que un inocente moría por el pecado, porque es lo que luego, mira cómo esto se conecta desde allá, desde Génesis. Luego tú escuchas a Juan el Bautista,
cuando va a bautizar a Jesús y que dice, que está escrito en los templos, ¿cierto? Este es, hablando de Jesús, este es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace qué? Quita el pecado del mundo. Ahí es que toma sentido todo el Antiguo Testamento. Ahí es que toma sentido la Pascua, ahí es que toma sentido la Semana Santa, ahí es que toma sentido que un inocente muere por el pecado de los que son culpables. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios, el favor de Dios, nada. Y si no puedo hacer nada, entonces de una vez de ahí en adelante que me lo da, pues mi vida tiene que reflejar que un inocente murió por mí y que por eso es que yo le creo a Dios, su palabra, y que cuando Él dice que la paga del pecado es la muerte, en algún momento yo voy a descubrir que sí, algo murió en mí. Y tú te das cuenta, en pareja, pero tú me mentiste, ¿te das cuenta? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ya no creo en ti, ya no confío en ti. La paga del pecado es muerte. Pero eso no le da a la otra persona el decir, voy a humillar a esa persona hasta que descubra. No, porque es que entonces el pecado que tú estás haciendo está produciendo muerte. Cuando vemos esta imagen de un cordero inocente que muere por el pecado, haz de cuenta que tú y yo nos sentamos hoy porque tú me pediste que tuviéramos una consejería. Eso lo hacemos todas las semanas con Libby, con otras personas. Y uno escucha el problema. Entonces el problema es el problema. O sea, el problema es que ella, el problema es que él, el problema es que ellos, el problema es, o sea, culpar, ¿cierto? O sea, siempre son los demás. El problema es lo mismo que hizo Adán, ¿cierto? Es los demás, los demás, los demás. Y tú te autoengañas. Yo no soy el del problema. Entonces, hay gente que se siente y le dice a uno, ¿cómo hacemos para que él entienda que él es el del problema? Empecemos por entender de que tú eres parte del problema, porque pues para un problema se necesitan dos, ¿sí o no? Entonces, cuando uno se enfoca en ver el pecado de los demás y no reconocer el pecado de uno mismo, va a ser muy difícil también poder ver a Dios en su vida. Porque pues simplemente es como si uno orara diciéndole, Dios, si tú no me hubieras dado a esta persona, yo no tendría estos problemas. ¿Ves? Una vez más, Dios es el del problema. Y pues uno se centra y uno dice, es que el problema es este, y uno pregunta, bueno, supongamos que el problema es plata. Si tú tuvieras toda la plata para que se resuelva ese problema, ¿tú serías feliz? Piénsalo antes de decir que sí. Porque, sí, es que el problema es eso. Es que el problema nuestro, Álvaro, es que es la plata. Ok, ¿tú crees que el problema es la plata? O sea que si ustedes tuvieran el dinero suficiente, no habrían problemas. Sí, es así. O sea que tú me estás diciendo que la alegría tuya depende de la plata, no de estar al lado de la otra persona. ¿O no? ¿Te das cuenta? Porque es que es más fácil culpar a otros, enfocarse en que los demás tienen el problema y en que se trata de mi felicidad, de mi satisfacción, de que suéñalo, alcánzalo, tú puedes. Y hay cualquier cantidad de gente que vive en pareja, que viven casados, que parecen solteros. Es mi plata, son mis cosas, lo compré para mí, es mi tiempo. ¿Cómo? Espera, explícame un momentico. O sea, que tú estando casado con esta persona, tú le estás diciendo que tú necesitas tu tiempo. O sea, ¿en qué momento tú te volviste el hijo de esta persona adolescente? No entiendo. Es que yo necesito mi tiempo. Okay, esto va a estar largo, si tú crees que es así. Y uno te pregunta, bueno, tú, si eres parte de nuestra iglesia, ¿tú crees que
¿Hay algo más que podrías hacer que solamente venir los domingos? No. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Ok, ya, todo está resuelto. Se trata de ti, todos los problemas te afectan a ti y simplemente los demás son los culpables. Mira, sigue creyendo en ti y no le creas a Dios. Y vas a ver cómo tu vida es un rompecabezas de un poco de piezas perdidas que no van a tener sentido. Pero si tú escoges decir, ok Dios, yo quiero creerte a ti, yo quiero creer en ti, yo quiero creer que me cuesta, no me gusta, me desagrada, pero muéstrame qué es. Dios lo va a hacer. Pero todo parte de que tú entiendas de que si esa es la manera de Dios, hay alguien que pagó por tu pecado, y Dios te ve inocente, que fue lo que cantamos hoy, ¿cierto? Pero no porque tú lo eres. Tú no eres tan buena gente como tú te crees. Entonces, no creas en ti mismo, créele a Dios. Padre, gracias por tu palabra hoy, Señor, gracias porque definitivamente el enemigo sabe cómo tentar a cada uno de nosotros. Y pues obviamente cada uno de nosotros en su naturaleza escoge creerse mentiras y autoengañarse, Señor. Señor, aquí está tu palabra, tú nos la has dado. Y como veíamos hace 8 días, para poder orar con sabiduría, necesitamos conocer más de ti en tu palabra, Señor. Señor, vivimos en un mundo que aún eventos como el que dice tu palabra de Jesús muriendo en la cruz lo vuelve un show y lo vuelve religión. Y nosotros, Señor, estamos ahí como luz en medio de las tinieblas para mostrar la diferencia. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, Espíritu Santo, para vivir en un mundo que no quiere creerte a ti, que quiere creer en ellos mismos. Y que si no tenemos cuidado, cada uno de nosotros también puede comerse ese cuento y venir y cantar muy bonito, pero vivir una mentira entre semana. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, real, porque nos dice que nos discierne y que penetra hasta lo último de nuestros huesos, Señor. Porque cuando lo creemos a tu manera y en tu nombre, Señor, hay una gran diferencia. Señor, ayúdanos a ser la sal y la luz que este mundo necesita y a realmente vivir una vida en la cual nosotros mostramos que si no hubiese sido por ti, Señor Jesús, el inocente muriendo en la cruz, la paga del pecado es la muerte, seguiría siendo la realidad de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado y el pecado de cada uno de nosotros. En tu precioso nombre, amén.